Hola, buenas noches. Ya estamos en vivo una vez más en esta transmisión, en este podcast, en este video. Gracias a Dios porque pues hoy finalmente terminamos nuestra serie de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Qué cosa tan maravillosa. Hoy es el capítulo número 41 y pues por supuesto más de 10 meses con las pausas que hemos hecho por las diferentes razones y diferentes circunstancias, pero me atrevería a decir que quizá llevamos esta serie pues prácticamente a un año, pero hoy gracias a Dios vamos a terminar esta serie de Elías y Eliseo, los profetas de fuego, lo que me hace recordarles a todos y cada uno de ustedes que quienes quieran esta serie completa en MP3, solamente tienes que mandarme un mensaje vía Messenger y con gusto yo te envío un link de descarga donde vas a poder obtener toda la serie, las 41 conferencias, los 41 episodios de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Y te recuerdo que hay muchas más series, hemos estado viendo algunas, hay algunas otras que estamos ya en las plataformas de Spotify, en Apple Podcast, en Google, en Amazon, etcétera, etcétera, ya para que podamos estar escuchando la palabra de Dios 24 horas al día si queremos, los 7 días de la semana, ¿verdad? Esa es la ventaja de las redes sociales y de las plataformas de streaming y de podcast, que afortunadamente y para la gloria de Dios, pues ahí va caminando poco a poco, ¿verdad? Así que te animo, te invito aquí en la página de Facebook de tu servidor Bruno Nava, está el QR que te lleva directamente a las plataformas para escuchar los podcasts de esta serie y de muchas otras. Tenemos de Jesús, del Espíritu Santo, la de Tesalonicenses, por supuesto, esta de Elías y Eliseo, y varias más, ¿verdad? Vamos a seguir incrementando el contenido poco a poco. Y bueno, pues una de las cosas más maravillosas también de poder terminar esta serie, pues es también el entusiasmo de pues qué tiene Dios para nosotros en la siguiente serie, ¿verdad? Yo una que otra vez solamente he compartido algunos mensajes aislados, pero lo demás han sido series. Y bueno, ya estoy en oración. Hay dos temas súper importantes que hay que tocar con dos puntos de vista pues muy diferentes, aunque ambos nos sirven pues para ayudar a las personas a conocer verdaderamente de Jesucristo y de la verdad establecida en su palabra, pues son dos temas muy distintos, ¿verdad? El primero, pues es desenmascarando el catolicismo romano, ¿verdad? O el estudio del catolicismo romano a la luz de las escrituras, con cada una de sus doctrinas, cada una de sus liturgias, con cada uno de las actividades que tienen, qué dice Dios al respecto, qué dice la Biblia, ¿verdad? Que es la palabra del Señor. Es ahí donde vamos a encontrar salvación, es ahí donde vamos a encontrar con nuestras buenas obras la eternidad y no la condenación eterna, pues lo vamos a estar analizando profundamente con la palabra de Dios en la mano, ¿verdad? Y el otro tema, pues es así como lo hicimos con toda la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, como lo hicimos con todos los versículos que contienen la historia de Elías y Eliseo, estos dos maravillosos profetas, versículo por versículo. Vamos a estar analizando ahora a Moisés, ¿verdad? Entonces, esos son las dos propuestas que tenemos para nuestra siguiente serie, el catolicismo romano a la luz de las escrituras o Moisés, un hombre sin igual. Se me acaban de ocurrir los dos títulos, a ver si no se me olvidan. Y si no, pues yo mismo voy a escuchar el podcast o ver el video para acordarme cuando Dios me indique cuál es. Y si es otra, pues también ya sabemos que la voluntad de Dios, pues Él es soberano y puede indicarnos hacer alguna otra serie. Pero por lo pronto, esas son las dos propuestas que tenemos. Si a ti te interesa alguna, pues déjame ahí en los comentarios, ¿verdad? Un dedito arriba o qué serie te gustaría escuchar. Pues obviamente vamos a seguir la instrucción del Señor
pero también es muy válido, por supuesto, que cada uno de ustedes pues tenga alguna predilección por alguna serie, ¿verdad? Aquí yo creo que son, como te decía, dos cosas muy diferentes, pero sí son con el mismo objetivo, ¿verdad? De dar a conocer más profundamente la palabra del Señor, a unos sacándolos del error en el que viven de una forma espiritual, quizá de una forma sincera, pero equivocada, hasta que la luz resplandece a través de audios, a través de videos, de podcasts como estos, pues para que enderecemos el camino, ¿verdad? Y pues perdón, y Moisés, pues imagínense, qué cosa tan maravillosa aprender de Moisés, de aquella persona que hablaba directamente cara a cara con Dios, aquel que estuvo teniendo absolutamente todo, después lo perdió, después encontró al Señor, rescata a su pueblo, lo tolera durante 40 años, recibe una grande promesa, pero no la concluye, ¿verdad? Lo de la tierra prometida y que se queda afuera y nada más de lejitos la vio, no, pero creo que esas etapas son así como las más grandes en cuanto a bueno, como podríamos definir la vida de Moisés, pero no paso a paso desde su nacimiento, ¿verdad? Hasta su muerte. Híjole, es una cantidad, no solo de información, porque sí lo es, pero sí una cantidad de ejemplos, una cantidad ¿cómo poder decirlo? De comportamiento, de tenacidad, de fe, de esperanza, que nos hace muchísima falta pues a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y que nos lleva, por supuesto, a aquellos que pues tienen a lo mejor otra corriente espiritual, que tienen una vida espiritual diferente al cristiano evangélico, pues conozcan también acerca de este hombre y el conocerlo, el cautivarnos, pues la realidad es que nos va a llevar a buscar parecernos más a Cristo, ¿verdad? Porque, híjole, hay tantas cosas que hablar de Moisés. Creo que sí es de los más grandes, si no es que el más grande del Antiguo Testamento, por muchas razones. Y claro, esto es a título personal, ¿no? Habrá quien tenga su favorito tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, después de Jesucristo, ¿verdad? Que Jesucristo es lo más grandioso y maravilloso. Y me recuerda que allí en los podcasts, me parece que sí está la serie de Jesús, ¿verdad? Y tenemos varias conferencias, aunque no hemos terminado esa serie, de analizar prácticamente cada acción, cada palabra de nuestro Señor Jesucristo, pues estamos esperando también en continuar. Y ya hay mucha información. Pero bueno, no me quiero desviar del tema, ya tomé mucho tiempo para iniciar esto. Hoy es, repito, el final de nuestra serie de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Así que pues vamos a dar inicio, vamos a dar lectura. Déjenme mover tantito aquí mi pantalla en la computadora porque luego estoy picándole por donde no debo de ir. Bueno, vamos a continuar y a finalizar en el segundo libro de los Reyes y ahora nos vamos a ir hasta el capítulo 13. ¿Por qué hasta el capítulo 13 si nos habíamos quedado bastantes capítulos atrás? Pues bueno, la serie no ha sido, aunque pareciera, pues un estudio versículo por versículo del primer y segundo libro de los Reyes, sino estamos analizando evidentemente a Elías y a Eliseo. Y nosotros iniciamos esta serie, ya iniciado el primer libro de los Reyes en el capítulo 7 y pues de donde nos habíamos quedado en el episodio pasado, ahora al capítulo 13, pues por supuesto que sigue habiendo una continuidad en cuanto al reinado de Israel, evidentemente pues después de Acab, de Joram, de Jehú, pues llega Joás, después Jeroboam tercero, Zacarías, etcétera, ¿verdad? Siguen los reinados de Israel. Sin embargo, pues en una parte, pues la palabra de Dios no es que se olvide del profeta Eliseo, sino que narra, nos cuenta a través de la carta de los reyes lo que hacían justamente estos reyes que han sucedido a lo largo de la historia de Israel.
Así que ha pasado pues el tiempo y Eliseo pues ahora ya es también una persona mayor, ¿verdad? Y así que nos vamos ahora hasta el capítulo 13 y vamos a ver algo que son dos partes muy interesantes. Hoy vamos a acabar, por supuesto, pero sí hay que tomar mucho cuidado porque pareciera que la historia de la muerte de Eliseo es algo breve, pero como hemos aprendido a analizar en cada uno de los episodios de esta serie, pues hay mucha más información de la que nosotros mismos podemos pensar, ¿verdad? Siempre la palabra de Dios a nosotros nos da mucho más allá. Así que bueno, acompáñenme al segundo libro de los Reyes en el capítulo 13, en el versículo 14. Ahí vamos a empezar el final de nuestra serie. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, ya lo habíamos mencionado, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, a Joás: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Vean nada más. Versículo 18. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de los moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¡Wow! No, bueno, qué cosa tan maravillosa. Vamos a ir analizando ahora sí, eh, y teniendo en cuenta muchos principios que están establecidos aquí en la palabra de Dios. Dice el versículo 14: Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y fíjense, bueno, ¿cuántas veces no hemos nosotros escuchado, Ah, pues sí, la verdad, a falsos profetas, ¿verdad? Que empiezan a hablar y a declarar y a decretar y a ordenar y a poner casi casi como su sirviente a Dios para que las personas sean sanas, cuando la palabra de Dios pues nos enseña que es la soberanía del Padre la que permite, como en el caso de Eliseo, una enfermedad. Y algo que es súper curioso es que, bueno, nosotros, como el padre espiritual de Eliseo, el profeta Elías, como muchos otros, eh, han muerto de una forma, o en el caso de Enoc, de Elías, ¿verdad? Que fue llevado a los cielos en un torbellino, y antes un carro de fuego había separado a Elías de Eliseo, etcétera. Eh, la Biblia no nos habla, como lo hace también con David, de cuánto fue el cúmulo de sus años, de que vivió una gran vida, o bueno, no da un como obituario tan grandilocuente como el de muchos otros personajes bíblicos. Y pues por supuesto es la voluntad de Dios que así apareciera en su palabra, ¿verdad? Pero es algo digno de resaltar que después de todos los grandes milagros y las grandes obras que incluso aquellos que eran eh, contrarios a Jehová de los ejércitos tenían curiosidad de escuchar, tenían curiosidad de saber. ¿Se acuerdan que a Giesi, el criado de Eliseo, le pedían: Cuéntanos cómo es que revivió al hijo de la samaritana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Fue un hombre maravilloso, fue un hombre lleno
de la presencia del Señor y fue uno de los más grandes y poderosos instrumentos en sus manos, ¿verdad? Y bueno, aquí nos relata algo que es súper interesante, que es, bueno, Eliseo estaba enfermo y murió de esa enfermedad, lo que nos hace reflexionar que los hombres de fe, los verdaderos profetas, los verdaderos hombres de fe como lo son estos dos profetas que analizamos a lo largo de todos estos 41 episodios, pues también sufrían, por supuesto, de depresión, sufrían de temores, sufrían de enfermedades. Incluso aquí dice que la enfermedad fue la que terminó con la vida de Eliseo. Y esto no es porque Dios tuviera algo en contra de él, esto no es porque Dios hubiera sido malagradecido con todo lo que hizo Eliseo, sino nos hace pensar y reflexionar que las personas que predican, las personas que nos mueven con mensajes de que un cristiano jamás debe de estar enfermo, un cristiano jamás debería de estar en la cama del hospital, un cristiano debería tener una salud maravillosa, ¿verdad? Porque nosotros fuimos por las llagas de Jesucristo sanados, malinterpretando, por supuesto, esos versículos del profeta Isaías, y la realidad es que no es así. O sea, aquí nos estamos dando cuenta, y es una prueba evidente, de que aun cuando Eliseo fue uno de los instrumentos más poderosos de Dios para el pueblo de Israel, incluso para los enemigos, ahorita lo vamos a ver en un momentito, pues en su voluntad, en su soberanía, el Señor decidió que Eliseo enfermara y que muriera de esa enfermedad. Yo alguna vez escuché decir al doctor Armando que a veces, y me parece tan lógico, tan real, que a veces los hospitales son un tipo de, como se dice, como de universidad o de escuela de la fe, ¿verdad? Donde nos encontramos cara a cara también con Dios. Tengo la inquietud, movido por el Espíritu Santo, en cuanto el Señor a mí me lo indique, de escribir un plan de YouVersion, ¿verdad? Que ya saben ustedes que colaboramos también en YouVersion. Estamos en De Raíz, Bruno Nava. Justamente que diga, que hable justamente de este tema acerca de los hospitales, ¿verdad? Porque es una realidad, o sea, ninguno nos gustan, hemos tenido experiencias horribles, creo que ninguna experiencia en un hospital puede ser agradable, ¿verdad? A menos de que haya sucedido algo y en el hospital pues sanes de una forma rápida o los médicos te saquen adelante, pero nunca va a ser tan bueno estar ahí adentro, ¿no? Porque significa que pasó algo con nosotros o con alguien más, con alguien que amamos. Pasó que la salud se deterioró, pasó que hubo un accidente, algo sucedió que nos hizo pisar un hospital. Uno no va al hospital estando en buenas condiciones físicas, con una buena salud o evidentemente sin ningún accidente. Pero bueno, el Señor puede darnos un estudio para subir a YouVersion que se llame Encontrando a Dios o Dios en el hospital, ¿verdad? Porque hay tantas cosas, como les decía, que nosotros podemos encontrar dentro de esas paredes, con esta angustia, quizá con la preocupación, para muchos con la desesperanza, y siempre he sostenido que en los momentos de conflicto de esa magnitud, pues el rostro de Jesús, el rostro de Dios se vuelve tan claro para cada uno de nosotros, y por supuesto las ganas, ¿verdad?, de conocerle, poner verdaderamente nuestra vida en sus manos, poner la vida, la salud de las personas a las que estamos a lo mejor cuidando en las manos del Señor, ¿no? No pudiendo confiar en nadie más, sabiendo que solamente Cristo es quien tiene las palabras de vida eterna. No habríamos a dónde más ir, y se conoce al Señor de una forma muy profunda en esos lugares. Así que cuando tú escuches decir que el cristiano jamás debe estar enfermo, jamás debería de estar en un hospital, puesto que por las llagas de Cristo hemos sido sanados, pues está cometiendo un error al presentar la palabra de Dios de esa manera.
Aquí está, repito, la prueba más fehaciente, que es Eliseo enfermo, un hombre de fe, no solo un hombre que era seguidor del Señor, no solo un hombre que tenía una fe inquebrantable por el Señor, no solo un hombre que tenía una vida consagrada a Dios, no, o sea, era un hombre elegido por Dios en aquella época para ser su voz y ser su instrumento, o sea, un Big Fish, ¿verdad? Y cayó enfermo y murió de esa enfermedad. ¿Qué nos hace pensar? Que a los que pues, tratamos de seguir las pisadas de Jesucristo, los que luchamos por estar bien con el Señor, ser guiados por el Espíritu Santo, no habríamos de pasar también por enfermedad, angustia e incluso la muerte. Aunque Dios usó a Eliseo en muchas ocasiones, fíjense, ¿no? Para sanar a muchas personas y traer a la vida, incluso a la resurrección. Dios usó a Eliseo, pues ahora resulta que Eliseo parte de este mundo sin que nadie, no es que no hubiera, porque recuerden que también estaban los profetas y todos los hijos de los profetas rodeando siempre a Eliseo, no es que no hubiera alguien, pero el Señor determinó que en una oración o una intercesión por él no habría de salvarlo, de partir de este mundo, ¿verdad? Dios tiene 1000 maneras, 1 millón de maneras, 8,000 millones de formas en este día para que cada uno de nosotros pues parta a su presencia o a su ausencia. Pero bueno, esta es la primera parte que nos habla el versículo 14, ¿verdad? Pero dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió el rey Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, las mismas palabras que había pronunciado Eliseo cuando Elías partía. No sé si se acuerdan, en segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, en el versículo 12 me parece, es cuando dice el mismo Eliseo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, ¿verdad? Ahora resulta que el rey Joás, el rey de Israel, estaba angustiado con esa misma angustia con la que Eliseo ve partir a su padre espiritual, Elías, ¿verdad? Ahora, hablemos un poco de Joás. Joás, aunque los reyes anteriores, ahí échate un clavadito a los capítulos anteriores en la Biblia, estamos de acuerdo en que siguieron haciendo lo malo delante de los ojos del Señor, pero el Señor, siendo fiel en amor a su pueblo, pues siempre trataba de conquistar sus corazones y de seguirse mostrando como el Dios todopoderoso, aquel que le daba la victoria a Israel a pesar del pecado de sus reyes, ¿verdad? Joás era sí rey de Israel, pero aunque él no seguía los pasos de Baal, no seguía los pasos de Acab, ni adoraba a Cera, etcétera, era un poco, digamos, creyente del Señor, pero pues no era 100% honesto. Es decir, también hacía cosas malas, no era una fe exagerada, más bien, como podríamos decir en la modernidad, era simpatizante del Evangelio, ¿verdad? Era simpatizante del Señor, pero finalmente él también hacía lo que se le pegaba la gana, y aunque no era, repito, tan idólatra como Joroam, como Acab, como Jezabel, etcétera, pues tampoco era que se entregara al 100% a Dios. Sin embargo, él sabía que el profeta de Israel, el instrumento de Dios, estaba muy enfermo y partiendo. Y justamente las palabras que había mencionado Eliseo en la partida de Elías, las vuelve a repetir Joás, rey de Israel, cuando él se entera de que Eliseo habría de partir. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, reconociendo ambos en su momento cada uno que el verdadero poder de Israel estaba en la presencia de los profetas. Eliseo sabía que el verdadero poder de Israel estaba en la presencia y en la vida del profeta Elías, puesto que era el instrumento principal de Dios. Pero Joás, rey de Israel, que se agarraba de la greña, que tenía guerra contra Siria en todo momento, sabía que al irse Eliseo, se habría de ir también el consejo, la dirección y las promesas de Dios para el pueblo de Israel y seguir adelante. Versículo 15.
Y le dijo a Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas, símbolo de la guerra siempre. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de Jehová, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Vean qué simbología tan maravillosa. Normalmente en aquella época lanzar flechas en dirección a las ciudades o en dirección a donde habría de atacar el ejército era prácticamente ya una declaratoria de guerra. Era prácticamente, si a lo mejor Siria no sabía, Israel sabría que cuando el rey lanzara una flecha en dirección a la ciudad que habrían de atacar o de la cual habrían de defenderse a través de una guerra, todo empezaría a prepararse, es decir, los ejércitos tendrían que estar listos los caballos, los carros, tendrían que pasar lista a todos los posibles soldados que había, es decir, la guerra iba a empezar una vez más, pero dice una oración tan poderosa, profética de parte de Eliseo, cuando tira él, dijo Eliseo, ve qué promesa de parte de Dios en una declaración, donde está hablando verdaderamente Dios a través de la boca del profeta Eliseo. Ahora, híjole, es que aparte qué maravilla, porque dice, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, es decir, ya le estaba dando la victoria Dios una vez más a Israel sobre Siria. Los sirios en la fe van a ser consumidos. Esto es lo que Dios una vez más, al rey infiel, al rey que no dejaba de lado hacer su voluntad, portarse conforme al mundo y no conforme a la palabra de Dios, comportarse conforme a su carne y los deseos mundanos, que seguir la voluntad de Dios. Dios mismo le promete una vez más a lanzar esa flecha, utilizando el profeta Eliseo, que el ejército sirio habría de perecer una vez más. Qué cosa tan maravillosa. Y bueno, quiero continuar porque hay algo que a mí me cautiva tanto de Eliseo. Y dice el versículo 18, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Esta palabra golpear no es que haya tomado las saetas y les haya pegado a la tierra. Es exactamente lo mismo que cuando le dice tira. Es decir, cuando cuando tira, está haciendo obviamente, ¡pum! Esto, ¿no? Tiras. Y sale la flecha y empieza entonces a declarar la guerra. Cuando una vez más Eliseo le dice, toma las saetas y golpea con ellas la tierra, repito, no es que las haya tomado y empezar a golpear la tierra, no. ¿Qué hace la saeta? Una cosa es, yo tiro, porque estoy tirando del arco y suelto. Pero la flecha cuando sale y cae en la tierra, la golpea. ¡Pum! Eso significaba golpear la tierra. Es decir, lo pudo haber dicho, la misma acción la mencionó en 2 formas diferentes. La acción la hizo de 2 formas diferentes, mencionadas en 2 formas completamente diferentes. Primero, tiro, suelto. Y luego golpeo, es decir, la flecha cae sobre la tierra, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere. Y dice, versículo 18, y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijeron, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Es decir, ¿cuántas flechas lanzó que golpearon la tierra? 3, ¿verdad? Versículo 19, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, o sea, Eliseo se enchiló, se enojó. Al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Vean qué cosa tan interesante. Aquí leyendo algunos comentarios, pues cuando estábamos estudiando este episodio,
tenían algunas analogías muy interesantes que a mí me parecen, pues en realidad acertadas acerca del disparar las flechas, ¿verdad? Pero quiero que notemos algo antes, lo que está explícito y no lo que está implícito dentro de este versículo. Lo que está explícito es que Eliseo se enojó porque él solamente lanzó 3 flechas. Golpeó la tierra con las flechas 3 veces, son 3 flechas. Pero cosa curiosa dice, entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Qué cosa tan curiosa, porque siendo el instrumento de Dios, siendo quien el Señor utilizaba para dar todos estos mensajes, para dar estas instrucciones, que este tipo que solamente era un simpatizante, eso sabía que Dios sí le estaba indicando cosas a través del profeta Eliseo, pero nunca entregó su corazón, o sea, era más tibio, aquellos que el Señor vomitará según el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero él empezó a obedecer porque sabía que no venía de él, sino de Dios, como Eliseo, y como Eliseo era el instrumento. Pero qué cosa curiosa dice, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Yo no hubiera volteado y le hubiera dicho, no, a ver, ¿cómo? ¿Sí te está hablando Dios o por qué dices 5 o 6 golpes? O sea, ni tú sabes, o sea, tú solo lo estás suponiendo, o sea, ¿Dios te lo dijo o no? Porque me dices, si hubieras dado 5 golpes, hubieras derrotado y aniquilado a Siria por completo. Si hubieras dado 6 golpes, hubieras aniquilado y derrotado a Siria por completo. Pero me dices, quizás 5, quizás 6. ¿Qué pasaba ahí? No es así. Eliseo no estaba evidentemente con una cantidad, si no, es que, miren, vamos a usar la lógica. Eliseo le hubiera dicho al rey de Israel, lanza 14 flechas, golpea la tierra 14 veces para que extermines por completo al ejército de Siria. O Dios le hubiera dicho, a ver, Eliseo, dile al rey que son solo 6 veces, que son solo 8. Y entonces Eliseo nunca le dice, solamente dice golpea y golpea la tierra con las flechas para que aniquiles. Lo que nos da a entender que Dios no le reveló a Eliseo con cuántas flechas él hubiera aniquilado por completo y no solamente 3 veces a los sirios. Pero qué cosa tan maravillosa. ¿Por qué, Bruno? Porque es algo maravilloso que Dios no le haya revelado completamente lo que tenía que hacer el rey de Israel. Por una sola razón. Porque a lo mejor cuando Dios, y no quiero decir a lo mejor por suponer, pero vamos a ser lógicos. Dios cuando le hubiera dado la instrucción le hubiera dicho, son 8 flechas, y entonces Eliseo no le iba a decir, échate unas flechas, golpea la tierra unas cuantas veces, le iba a dar la instrucción como lo hizo a lo largo de su longeva vida, como Dios decía, golpea la tierra 8 veces. Sin embargo, nunca le dijo cuántas veces. Y Eliseo solo supuso que 5 o 6. Lo que nos hace entender y con lo que debemos de concluir es que justo en ese momento Dios estaba platicando en comunión, hablando con Eliseo, hasta decirle al rey de Israel, basta. Nunca se debió haber detenido. Eliseo, Dios a través de Eliseo jamás le dijeron al rey de Israel que se detuviera. Eliseo no sabía cuántas flechas habría de tirar porque Dios estaba al tanto de lo que estaba sucediendo y porque Eliseo estaba esperando que Dios mismo dijera, suficiente, con esas flechas lo has aniquilado. Por eso es una aparente duda del profeta, pero no es una duda, él estaba en ese momento tanto en comunión con Dios que seguramente si el rey de Israel hubiera seguido lanzando flechas, golpeando la tierra 1, 5, 6, 10 veces, en ese momento, en comunión con el Padre, Dios le hubiera dicho a Eliseo, dile que se detenga, que con eso ha cumplido y ha aniquilado ya, proféticamente por supuesto, al pueblo sirio. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadosos, porque además, vean algo, o sea,
Eliseo no podía estar, no podía dejar ya de estar delante de la presencia del Señor ni escuchar su voz. Y él no estaba atento a juegos, él estaba enojado porque se detuvo, como diciendo, ¿quién te dijo que pararas? O sea, golpea la tierra con las flechas. Pum, pum, pum. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué después de 3? Ahora solamente tendrás 3 victorias sobre Siria. En lugar de aniquilarlo, solamente vas a tener 3. Si para aniquilar a Siria hubiera necesitado 15, entonces hubieras tenido que golpear la tierra 15 veces. ¿Por qué te detienes? Y él se enoja porque, como muchas veces nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Creemos que por orar unas 2 veces, 1 o 2 días, creemos que por tener peticiones que la palabra del Señor nos enseña a solicitarlas con súplicas y ruego, creemos que con mencionarla una sola vez, yo ya oré por mi necesidad y eso es todo. Creemos que solamente tirando 3 flechas obtendremos la victoria sobre el pecado, tendremos la victoria sobre Siria, tendremos lo que tanto necesitamos o anhelamos y que el Señor es consciente y que está dispuesto a darnos conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Pero nosotros, como el rey, lo que hacemos solamente son una oración a veces, otra oración otro día, cuando me acuerdo una vez más, y nos jactamos verdaderamente de ser cristianos, nos creemos así las personas más firmes dentro del cristianismo, pero no oramos por nuestra familia, no oramos por nuestras necesidades, no oramos por las necesidades de los demás, no estamos al pendiente de la palabra de Dios, no sabemos qué. Por ejemplo, yo te preguntaría hoy, ¿qué solicitó Dios de ti? No me puedes decir que nada. No me puedes decir absolutamente nada. No, hoy a mí Dios no me solicitó nada. Eso es algo imposible, porque entonces estaríamos diciendo que Dios tiene un despropósito para ti en este día. Que hoy Dios no tuvo nada, ningún plan para ti, solo que respiraras, comieras, trabajaras y ya. ¿Verdad? Y aunque eso es parte de su voluntad y es algo que por supuesto nos manda a hacer, hay cosas mucho más en específico que nos muestran a nosotros lo que Dios quiere de nosotros cada día. ¿Qué aportamos hoy para el reino de los cielos? Tiramos 3 flechas, di gracias por los alimentos, di gracias por mi trabajo y di gracias al que me dio el paso en el semáforo. Y creemos que ya eso es toda nuestra vida espiritual, creemos que eso es toda nuestra vida celestial. ¿Qué impacto tuvo eso en el reino de los cielos? ¿Qué impacto tuvo eso en el reino de las tinieblas? ¿Qué impacto tuvo eso en tu familia? ¿Qué impacto tuvo eso en tus sueños, en tus propósitos? ¿Qué impacto tuvo eso en tu ministerio? ¿Qué impacto tuvo con las personas que no conocen del Señor? ¿Qué impacto hemos hecho nosotros día a día? Para que después también digamos, Señor, soy digno de las recompensas, ojalá, Señor, tú me proveas, ojalá, Señor, me hagas prosperar, Señor, quiero este auto, quiero esta casa, Señor, quiero más dinero, y por qué no, también es algo positivo, y son oraciones honestas que el Señor va a conocer nuestro corazón, y que sabe que no nos estamos solicitando ni para humillar, ni para exaltarnos, ni nada. Todo lo podemos hacer, pero sí estamos, como dicen, ¿verdad?, listos para estirar la mano, pero nosotros, ¿qué dimos, qué aportamos? Creemos que habiendo lanzado las 3 flechas, ya Siria iba a caer. Eso fue lo que pensó el rey de Israel, y por eso Eliseo se enoja y dice, ¿por qué claudicas? ¿Por qué eres débil? ¿Por qué oras solamente una vez? No dice que es súplica, ruego, con un clamor fervientemente y en todo momento la oración. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que oramos por un trabajo, por gracia delante de las personas? Los que compartimos la palabra de Dios, ¿cuándo fue la última vez que verdaderamente oramos, escudriñamos la palabra del Señor y dimos el mensaje que Dios tenía para cada uno de los que están escuchando, a quienes compartimos la palabra del Señor? A veces es puro conocimiento y a veces es pura teología. Y yo platicaba con mi esposa.
y con un par de amigos. Es que sí, mucha teología y mucho estudio, y qué bonito y qué padre, pero pues como decía el apóstol Pablo, yo puedo tener todos los dones y hablar todas las lenguas, etcétera, 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 pero si no tengo amor, soy como un címbalo que nada más retiñe y que hace un ruido espantoso, o sea, no soy nada. Y el rey de Israel les decía, pues, si no era seguidor de Baal, no era seguidor de Acera, no hacía esos sacrificios tan tenebrosos como Jezabel, etcétera. Pero pues, ay, medio creía en el Señor y pues sí le dolía que su amigo, el profeta Eliseo se pintara de este mundo, ¿verdad? Se fuera, tuviera que morir porque él sabía que los carros y los caballos y la fuerza del ejército estaba a través de la palabra de Dios y la forma de escucharle a través del profeta. Eso sí lo creía, o sea, cuando le convenía. Y por eso se enoja el profeta Eliseo, pero repito, 5 o 6 le dices que yo tampoco sé. ¿Quién te dijo que pararas? ¿Quién te dijo? Dios te dijo que lucharas o que dejaras de luchar por ese trabajo, que dejaras de luchar por a lo mejor esa persona, por ese hombre, por esa mujer. Te dijo que dejaras de luchar por conseguir un mejor salario. No, o sea, ¿tú crees que nosotros, es que hay cosas muy fáciles de decir, ¿verdad? Pues es que yo ya lo puse en las manos de Dios y me siento y me rasco la panza. Y no hay actividad de parte de nosotros. Sí, Señor, yo estoy descansando en que tú vas a responder mi oración, en que necesito un mejor trabajo, mayores ingresos. Dame gracia delante de mi jefe. Déjame restaurar mi matrimonio, Señor, la relación con mis hijos, con mis jefes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que seguir escudriñando la palabra, ver qué es la parte que a nosotros nos toca hacer. Y ojo, que no estoy diciendo el supuesto versículo por completo inexistente en la palabra de Dios y en cualquier libro que tenga algo que ver con el cristianismo que diga, ayúdate que yo te ayudaré. De verdad eso no existe, pero ¿sabes que es algo real? Nosotros no podemos descansar en el Señor y no hacer nada. El descanso en el Señor es poner, por supuesto, toda nuestra esperanza y toda nuestra fe, no en que hará lo que nosotros queremos, sino en que hará su voluntad y que yo tengo que aceptar lo que es mejor para mi vida, ¿verdad? Entonces, en la oración, en la súplica, en el ruego, en la oración sin cesar, ferviente y con clamor, el Señor pondrá en mí a lo mejor el momento en el que debo de dejar de orar, puesto que su respuesta fue sí, o fue no, o fue aún no. Pero yo no puedo decir, yo ya puse la vida de mi esposa en tus manos, Señor. Tú haz con ella todo, yo descanso en ti y yo no hacer absolutamente nada. O sea, el Señor necesita que nosotros estemos en acción. Quiero tener un mejor matrimonio, Señor, lo pongo en tus manos. Y yo no hago nada, no intento consagrarme, no intento estar en santidad, no intento leer la Biblia, no intento ser cariñoso, no intento ser amoroso. O sea, Dios no puede obrar de esa manera, puesto que Dios no va a cambiarnos chips así de una forma arbitraria para que las cosas las tengamos conforme nosotros lo pedimos, no. Dios quiere llevarnos en cada adversidad, en cada prueba y por supuesto en cada disparo de esa flecha que no deberíamos de cesar a un nivel más alto de confianza, pero también de contentamiento con las respuestas que podemos recibir. Ninguna parte de la Biblia te dice, ora 3 veces. 10 Padres Nuestros, 5 Aves Marías y 5 Torres de Marfil y no sé cuánta cosa y ya. Y tus pecados te son perdonados. Y Chenchita te va a hacer caso y vas a tener un mejor trabajo. O sea, no, esto no es brujería, esto no son pasos, no es una receta. Esto es una guerra espiritual. Es una relación con la voluntad de Dios y una guerra con mi carne, la cual solamente si con 3 días a lo mejor de oración no estoy viendo resultados, mi fe desfallece, mi esperanza flaquea, no es momento de guardar las saetas y dejar de lanzarlas. Dios no nos ha dicho deja de lanzar. ¿Quieres victoria? Ora, sigue adelante, esfuérzate, sé valiente. Dice la palabra, discúlpenme, que se aliente nuestro corazón hasta que el Señor pueda respondernos sí, no o aún no.
Y eso fue justo lo que no hizo el rey de Israel. Y evidentemente, vean nada más el, la fuerza espiritual que tenía Eliseo. Empezamos hablando de que estaba enfermo y esa enfermedad lo mató. Y llega el rey de Israel y se acongoja, ¿verdad? Y sufre porque se va a ir la voz de Dios, la guía de Dios. Y así muriéndose tan enfermo, todavía él sirviendo al Señor, mostrando a través de sus palabras cómo amaba a su pueblo, siéndole fiel, y el otro haciéndole lo que se le pegue la gana. Y Eliseo, aún enfermo, enojándose, ¿verdad? Pero en ese enojo santo de estás pa'l perro, o sea, sigue adelante, no te rindas. Esfuérzate, sé valiente, yo estaré contigo en todo momento, como fueron las promesas para Josué. No temas, no desmayes, esfuérzate, que cobre ánimo tu corazón, con oración, con súplica, ruego en todo momento, clamando al nombre de Dios. 3 flechas, no, pues ya, me doy por vencido. Generaciones de cristal, generaciones de mazapán, dice, o sea, todo se despedaza, pero las generaciones no tienen ningún nombre, ni tienen ninguna categoría, ni ninguna categorización. No importa si somos personas de 50, 15, 16, 82 años, 30, 25. Nosotros somos de Cristo. No hay categorías, puesto que nosotros no nos movemos conforme al mundo, ni la desesperanza, ni la aflicción, ni la falta de esfuerzo, sino todo lo contrario. Tenemos, que dice la palabra de Dios, un espíritu de dominio propio, un espíritu de amor, un espíritu de poder hacer las cosas en el nombre de Jesús. Dice versículo 20, y murió Eliseo y lo sepultaron. Muere Eliseo. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Escucha bien, porque esto es inmediato. Pareciera que es otra época, puesto que ya murió, ¿no? Y ahorita vamos a aclararlo por qué. Versículo 21, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Evidentemente Eliseo no estaba aventado en un hoyo y con la fosa abierta, ¿verdad? Justamente cuando se estaba inhumando a Eliseo, había, por supuesto, como es la naturalidad de las cosas, otras personas enterrando a otro hombre. Pero bueno, viene súbitamente una banda armada. Estas bandas que posiblemente eran sirios o veto, a saber, no nos especifica aquí la Biblia, pero por lo regular eran los enemigos más próximos, armada para generar pánico, generar terror. Lo vimos en los episodios anteriores, cómo fueron capaces de sitiar a Samaria por completo durante tanto tiempo, que hubo una hambruna espantosa que sacó lo más detestable del ser humano. Escucha esos episodios anteriores. Entonces se paniquearon, ¿verdad? Y obviamente pues cada uno tenía una sepultura, y en lo que a lo mejor iban de camino a sepultar a este hombre, pues estaba abierta la de Eliseo. No crean que era otra época, que estaban ahí ya los huesos y la fosa abierta, como si lo hubieran aventado a no sé dónde. No, estamos hablando, a ver, imagínense nada más. Si el rey de Israel estaba afligido por la muerte de Eliseo, imagínense todas las personas a las que ayudó, a las que hizo milagros. O sea, Eliseo era lo que todos deberíamos de ser, una persona que debería extrañarse para creyentes y no creyentes, por todo lo que hizo por cada uno de ellos. Y el gran milagro, como no hay otro igual en toda la escritura, que al arrojar a este cadáver al sepulcro de Eliseo, llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo y revivió y se levantó sobre sus pies. Hay muchas especulaciones acerca de este milagro y de este acontecimiento. Y aunque las especulaciones he repetido muchas veces,
No siempre son mentira porque no se dan por hecho. Cuando una especulación la das por hecho y no tienes cómo comprobarla, eso se vuelve una mentira. ¿De qué sucedió y cuál fue el propósito de Dios y de qué manera o por qué el Señor en su soberanía determinó que esta persona regresara a la vida tocando solamente el cadáver de Eliseo? La Biblia no nos lo dice. Pero leyendo algunos comentarios bíblicos, hay un comentario muy breve que pudiera ser algo implícito y no explícito, puesto que, te repito, la Biblia no nos lo dice cuál era el propósito. Hay una analogía que a mí me gustó mucho. El muerto revivió al tener contacto con los antiguos profetas. ¿Qué pasaría con cada uno de nosotros si leyéramos cada vez más a los profetas, a los menores, a los mayores, que estudiáramos entonces, traduciéndolo, la Biblia como la palabra profética más segura que tenemos? Entonces, volveríamos a la vida. Así como este muerto, al tocar a Eliseo, revivió. Nosotros, al acercarnos a los grandes profetas, revivimos en espíritu. Fin. Esto ha sido todo. Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por este estudio. Gracias por toda esta serie, Señor. Gracias porque nos has enseñado cosas tan maravillosas y sabemos que nuestra vida ha cambiado justamente por el poder de tu palabra. Tú nos enseñas, Dios, que cada palabra que tú has enviado a tus hijos, al mundo, no regresa a ti vacía, sino que ha hecho todo lo que tú has predestinado que hiciera. Y Dios, hoy nosotros nos sentimos tan agradecidos contigo por cada uno de estos 41 episodios que siempre nos diste una enseñanza que aplicar, una enseñanza en la cual meditar, una enseñanza para reflexionar. También fuimos fuertemente confrontados, Padre, y espero que del episodio 1 a este episodio muchas cosas hayan cambiado en nuestra vida espiritual. Te damos tantas gracias, Dios, porque tú no nos has dejado, a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar de las pausas involuntarias, las voluntarias. Dios, tú siempre nos mantuviste atentos a esta serie, llenándonos de tu palabra y tu bendición. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres quien ha sido glorificado con cada palabra, con cada mensaje, porque tú has transformado nuestra vida a través de tu Espíritu Santo y tu guía. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues amén, familia. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos la que sigue. Serie nueva. El catolicismo romano a la luz de la Biblia o Moisés, un hombre